Bienvenidos a la sesión de hoy en que abordaremos el tema métodos de organización de la información y su aplicación en la elaboración de un texto. Este tema prácticamente podríamos denominarlo también elaboración de fichas de trabajo y referencia. Prácticamente aquí lo que vamos a revisar es la elaboración de las fichas de trabajo denominadas textuales y algunos ejemplos sobre la elaboración de fichas de referencia. Para comenzar es importante mencionar que este trabajo es previo a la elaboración del texto argumentativo. Mi nombre es María de la Luz García Cárdenas. Cuando hablamos de redactar un texto, que es la siguiente evidencia que ustedes van a revisar en la unidad 2, debemos de entender que la escritura obviamente es un proceso, y eso ya lo vimos en la unidad 1. Es decir, tenemos que hablar de un proceso de preescritura, de escritura y de posescritura. Es decir, previo debe haber una planeación, posteriormente la redacción y finalmente un momento en que podamos revisar y editar el texto, o como también se denomina, reescribir el texto. En este caso, el método de organización de la información se trata de un sistema de fichas en el que vamos a ir anotando los datos que hemos encontrado al realizar la búsqueda de la información. Quiere decir que previo a la elaboración de fichas ya determinamos un tema, ya realizamos una búsqueda de la información, ya seleccionamos la información que nos ha parecido más relevante y ahora vamos a vertir esta información en una serie de fichas, ¿no? Esta serie de fichas normalmente se nos han presentado como unas tarjetas de media cuartilla. Sin embargo, esto no es un requisito, porque lo importante es que nosotros organicemos la información. Y ahora, con la ayuda de los procesadores de texto, pues esto lo podemos hacer en un formato Word, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que identificar que las fichas de trabajo contenido pueden ser textuales, pueden ser de paráfrasis, de resumen, de síntesis, de comentario, y pueden ser también fichas mixtas cuando combinamos, por ejemplo, una ficha textual con un comentario. Entonces, bueno, esta tarjeta o esta serie de tarjetas, pues nosotros las tenemos que preparar. En la parte superior deben de aparecer pues los datos de identificación de la fuente. Aquí aparecen algunos, como el autor, el tema, el enlace, ¿no? Podríamos, digamos, agregar otros para precisar la información, hasta, por ejemplo, señalar los códigos o el lugar en el que podemos encontrar el libro en una biblioteca. Después sigue anotar el título del tema que estamos abordando y seguido, pues, la cita, ¿no? Si se fijan aquí, bueno, anotamos la cita y anotamos digamos, el texto y anotamos la cita, ¿no? Esto, para realizar este trabajo, obviamente tenemos que tener a mano nuestro formato APA, que es el que vamos a utilizar o con el que nos vamos a guiar para elaborar todo el trabajo de citas y referencias. En este caso, en la misma ficha se agrega un comentario, por lo tanto se trata de una ficha mixta. Es importante recordar que nosotros en este momento solo vamos a realizar fichas textuales, o podríamos realizar fichas mixtas indicando un comentario, ¿no? ¿Por qué esto? Porque precisamente el tipo de cita que se nos solicita o que se va a solicitar en la elaboración citas textuales, y en este caso citas textuales cortas, ¿no? Debido a la extensión que tiene el argumento. Una vez que realizamos nuestras fichas, obviamente no solamente una, sino podremos elaborar 2 o 3, de manera que tengamos material para posteriormente integrarlo a nuestro trabajo. Vamos a realizar las fichas de referencia.
Las fichas de referencia también se vierten en un sistema de tarjetas de un tamaño más pequeño, en donde vamos a poner toda la información de la fuente. Primero hay que reconocer que las fuentes de consulta pueden ser diversas y que tenemos así, pues que lo podemos hacer de libros físicos o digitales, que lo podemos hacer de periódicos o revistas, que lo podemos hacer de videos o de audios o fotografías o de páginas o sitios web. En este caso es importante tener disponible la información donde nos vamos a apoyar para elaborar nuestras citas y referencias, que esto ya se vio previo a la revisión de este tema, ¿no? Es decir, todas las particularidades que deben de tener cada una de nuestras fuentes. Entonces, lo primero sería identificar cuál es nuestra fuente y después identificar cuáles son los datos que se nos piden para realizar las fichas de referencia, ¿no? En este caso, si se trata de un libro, qué información debe tener, o una revista o un periódico, ¿no? En el caso de los libros, pues es importante conocer el autor, el año de publicación, el título del libro, la editorial, y si es un libro digital, pues el enlace en donde lo encontramos. Y en el caso de una revista hay que tener los datos del autor o de los autores, ¿no? El año de publicación, el título del artículo, el título de la revista e información como el volumen, el número, las páginas que se consultaron y obviamente si se trata de una revista digital, pues el enlace en el que lo encontramos. Entonces, una vez que tengamos todos esos datos reunidos, vamos a anotar esa información en esta serie de fichas que ahora pues con la facilidad de los procesadores de textos lo podemos hacer en formato Word y de esta manera pues ir construyendo un listado de referencias muy completo. Una vez que tenemos tanto nuestras fichas de trabajo como nuestras fichas de referencia, pues es momento de integrar el texto, que eso correspondería a otro tema. Finalmente, solamente vamos a comentar que todo lo que, digamos, escribimos en las fichas de trabajo va a quedar al interior del documento. Y esto va a ser mediante las citas textuales que incluimos o que redactamos. Y al final del trabajo debe de existir un apartado que diga referencias y posteriormente en orden alfabético a anotar todas las fuentes de consulta. Hay que recordar que todo lo citado debe de estar referenciado y al contrario, todo lo referenciado debe de estar citado. En el caso que no contemos con alguna información, debemos de considerar que las fichas de referencia se van a elaborar con la información disponible y que en el caso, por ejemplo, que no tengamos el autor, podremos anotar anónimo, o en el caso de no tener el año de publicación, podremos anotar un S.F, que significa sin fecha. En el caso que falte otra información, será importante consultar el formato APA para ver la manera en que podemos suplir esta información. Nunca debemos anotar otra información que no esté disponible, ya que obviamente la referencia debe realizarse con los datos que tenemos disponibles en ese momento. Esto sería todo y agradezco mucho su atención.